Perfecto. Aquí estamos en la tercera parte del programa. Hoy nos acompaña el licenciado Francisco Javier Nuño, coordinador del componente AEDE del área de promoción de la salud de la región sanitaria número 10. Es profesional de la salud pública y de prevención de enfermedades. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y agradecerles el espacio, sobre todo en temas de lo que viene siendo prevención. Perfecto. ¿Podrías explicarnos qué es el dengue y cómo se transmite? Sí, claro. Bueno, eso la gran mayoría de la gente sabe o conoce que es por la picadura de un mosquito. Yo ahorita quiero mencionar que la gente, qué es lo que solicita o qué es lo que exige, porque ellos ven zancudos y crece el pánico, ¿no? Aquí en el área metropolitana tenemos identificados 3 especies de zancudos, de los cuales uno es una molestia sanitaria que todo el mundo tenemos en casa. No transmite ninguna enfermedad, simplemente son molestos, o sea, el zumbido, me acuesto y me andan correteando por la casa, en los jardines, pero esos mosquitos no transmiten ninguna enfermedad. Y tenemos uno en particular, que es en el que la gran mayoría de la gente a veces descuida un poquito, que es el Aedes aegypti, que así es como se llama el mosquito. Es un mosquito que tiene la particularidad de tener las pajitas blancas y lo vamos a tener dentro de casa. ¿Cómo se transmite el dengue? Se transmite a través de la picadura de un mosquito hembra previamente infectado, ¿sí? Todos los mosquitos pasan por un proceso, válgame la palabra, de sanidad, o sea, están sanos, tienen que picarle a una persona enferma para que ese virus se active en su saliva. Ya cuando un mosquito infectado le pica a una persona sana que nunca ha estado expuesto al virus, es la manera como va a empezar a presentar los síntomas. La gran mayoría de las personas conoce los síntomas, inclusive ya al conocerlos emiten ir a una atención médica. ¿Cuáles son los síntomas? Temperatura, dolor muscular, dolor de articulaciones, y una característica pues es el dolor atrás de los ojos. Pero esos síntomas pues se pueden confundir con muchos otros de enfermedad viral. Entonces, por eso la recomendación es, ante cualquier síntoma que presenten, hay que acudir con el médico. El médico va a hacer un diagnóstico diferencial en base a los estudios de laboratorio que le vayan a hacer a esa persona y poder dictaminar si es dengue o no es dengue. Otra pregunta, Javier, si el mosquito vive en agua estancada, ¿qué medidas podemos hacer para evitar eso? Bien, el área de trabajo que me corresponde a mí, se trabaja en todo el estado de Jalisco, ¿no? Pero el área que a mí me corresponde en particular, que es el área de Zapopan, tenemos colonias donde tenemos arroyos, tenemos canales de agua sucia, y la gran mayoría de la gente menciona que tiene muchos zancudos en esos lugares. Como bien lo mencionaba ahorita Ranulfo, el mosquito del Aedes aegypti tiene una particularidad, también busca recipientes con agua, pero que sea agua limpia, completamente limpia y que esté quieta. ¿Dónde tenemos el agua limpia? Generalmente lo tenemos dentro de casa. Un tinaco, un aljibe, la pileta, el garrafón del agua, un florero, una pecera. Son recipientes que muchas veces descuidamos porque creemos que por estar limpio no se va a reproducir ahí el mosquito. Hay gente que inclusive nos menciona, es que yo mi pila la lavo diario y le pongo cloro. La función del cloro simplemente es evitar que se me haga lama, pero purifica el agua. Entonces, entre más purificada esté, más limpia esté, pues es mucho más atractiva para el mosquito, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener principal cuidado en ese tipo de recipientes. En un canal que pasa por la calle, en una alcantarilla que tiene agua sucia, en un canal de aguas negras, puede haber zancudos, pero no el que necesariamente me va a transmitir la enfermedad. Son molestias sanitarias, vuelvo a repetir, y eso pues hay muchas maneras de poderlo controlar. ¿Qué papel juega la fumigación en la prevención y por qué no se fumiga de una vez todas las colonias de forma preventiva? Muy bien, esa es una pregunta muy interesante porque ahorita antes de entrar al aire, hacía yo el comentario que en Zapopan hicimos una encuesta, cerca de 90 colonias, cerca de 700 personas que participaron en esa encuesta, y una de las preguntas era que si consideraban la fumigación como una medida preventiva. El 90% de las personas me dicen que sí. Pero otra pregunta que les hacemos al decirles si saben la efectividad o la duración del químico en donde se aplica, pues ese 90% se convierte en un 80%, pero que no conoce. La fumigación se utiliza como una medida correctiva, y claro que la utilizamos, pero en ningún país del mundo, ningún gobierno, ninguna autoridad tendría la capacidad económica y de recursos materiales y humanos para poder estar aplicando insecticidas y larvicidas por todos lados, ¿no? La fumigación se utiliza principalmente para 2 cosas. Primero,
para quitar un poquito la población que pudiera existir, y lo hacemos donde tenemos un caso probable o un caso confirmado que está dictaminado por un médico. Cuando eso sucede, se hace un bloqueo en esa zona, se aplica el fumigante, obviamente, para matar el mosco adulto y evitar que se me vaya a infectar ese mosquito y se nos pueda hacer un brote. Entonces, la fumigación como una medida preventiva no es tal cual. Hay otras acciones que nosotros le llamamos de control físico, que son mucho más efectivas. ¿Por qué? Porque la fumigación me va a matar el mosco adulto, pero no me elimina los criaderos. Y nosotros, para poder combatir el dengue aquí y en cualquier parte del mundo, se tiene que eliminar un criadero. Y la fumigación es como un refuerzo a todas las acciones preventivas que muchas veces la gente deja de hacer porque considera, y vuelvo a reiterar eso que les comentaba al principio, la gente exige una fumigación. Y ellos se sienten que cuando pasan las camionetas o pasan compañeros fumigando, ellos creen que con eso ya están protegidos bastante tiempo. Y déjenme decirles que por la fumigación dura aproximadamente su efecto entre 30 y 40 minutos. Una vez que pase ese tiempo, perdió todo su efecto. Y si a eso le sumamos que en un 30% de participación de la comunidad es la única que lo hace, porque el otro 70, de cada 10 casas que visitamos, en 7 nos cierran puertas, o va pasando la camioneta y la gente se asusta o porque huele feo y cierran puertas y ventanas, pues eso está tirando un insecticida que no tiene ninguna función y no tiene ningún efecto. Javier, otra pregunta. ¿Esas acciones continuas son a diarias? ¿Cuáles son esas acciones continuas que mencionas que se pueden prevenir diariamente sobre el dengue? Las acciones que nosotros le pedimos a todas las personas que visitamos, que nos escuchan, porque una de las funciones principales de lo que es promoción de la salud, pues es brindar información en grupos, ¿no? O sea, en el templo, en las escuelas, con presidentes de colonos, cualquier lugar donde haya personas donde nosotros les podamos brindar esa capacitación, pues es lo mejor que podemos hacer. ¿Cuáles son esas acciones que debemos de hacer? Suena hasta como a comercial, ¿no? De cuando decimos